Los estoicos mantenían la mente controlada mediante una disciplina interior basada en el uso de la razón, la aceptación del destino y la práctica constante del autocontrol. Consideraban que el verdadero poder del ser humano no radica en dominar el mundo exterior, sino en gobernar sus propias emociones y juicios. Para ellos, la clave estaba en distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestros pensamientos, decisiones y actitudes, y lo que no depende, la fortuna, la muerte, las opiniones ajenas o las circunstancias externas. Solo lo primero merecía atención. Mediante la prosoché, atención consciente, entrenaban la mente para observar sin dejarse arrastrar por las pasiones, viendo cada situación con objetividad y serenidad. Practicaban la reflexión diaria, evaluando sus acciones, reconociendo errores y agradeciendo lo que la vida ofrecía, sin apego ni queja. También utilizaban la visualización negativa, imaginando la pérdida o dificultad antes de que ocurriera, para fortalecer la templanza y reducir el miedo. Su filosofía enseñaba que las emociones desbordadas nacen de interpretaciones falsas, por lo que, corrigiendo los pensamientos, se logra la calma. Marco Aurelio meditaba cada amanecer sobre su deber como ser racional. Epicteto recordaba que nadie puede dañar el alma sin su consentimiento. Y Séneca recomendaba cultivar la virtud como única fuente de paz. En momentos de dolor o adversidad, el estoico buscaba no eliminar la emoción, sino comprenderla y transformarla en sabiduría. Así, entrenaban la mente como un músculo espiritual, ejercitándola cada día para conservar la serenidad incluso en el caos. Su ideal no era suprimir los sentimientos, sino dirigirlos con prudencia, manteniendo la libertad interior como la forma más alta de poder. Porque quien domina su mente, decían, ya no es esclavo del mundo, sino su dueño. Los estoicos creían que la mente humana es como un jardín. Si no se cultiva con cuidado, las malas hierbas de las pasiones, el miedo y la ira crecen sin control. Por eso, su entrenamiento mental era diario, profundo y consciente. No esperaban alcanzar la paz de un día para otro, sino a través de la práctica constante. Cada pensamiento debía ser examinado antes de permitirle entrar en el alma. Decían que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y en esa frase se concentraba toda su psicología. Cuando algo malo ocurría, en lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se preguntaban ¿cómo puedo reaccionar con virtud ante esto? Esta forma de pensar transformaba los problemas en oportunidades de fortaleza. Epicteto, que había sido esclavo, enseñaba que nadie puede quitarte la libertad interior, porque lo que ocurre fuera de ti no tiene poder sobre tu juicio. Marco Aurelio, en su Trono Imperial, escribía que la mente tranquila puede hallar orden incluso en medio del caos. Los estoicos también utilizaban la meditación como una forma de recordarse a sí mismos sus principios. Antes de dormir, revisaban su día con honestidad. ¿Qué pensamientos los perturbaron? ¿Qué emociones los dominaron? ¿Y qué podían mejorar mañana? No se castigaban, se educaban. Evitaban el exceso en todo, ni la euforia en la victoria, ni la desesperación en la derrota, porque sabían que ambas emociones nacen del apego a lo que no controlamos. Su fortaleza estaba en aceptar la naturaleza tal como es, sin desear que fuera diferente. A esto lo llamaban vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. No se trataba de reprimir los sentimientos, sino de comprenderlos y guiarlos hacia el equilibrio. Así, el estoico vivía con una serenidad que no dependía del clima, del dinero o de la opinión de los demás. Su paz provenía de un orden interior que nada externo podía alterar. Era una mente libre, disciplinada y en armonía con el universo. Los estoicos entendían que el verdadero campo de batalla del ser humano no está en el mundo exterior, sino en su mente. Allí se libran las guerras más decisivas entre la razón y la emoción, la virtud y el deseo, la calma y el miedo. Por eso, dedicaban gran parte de su vida a entrenar el pensamiento como un guerrero que pule su espada. Creían que todo sufrimiento
nace del intento de controlar lo incontrolable o del rechazo a aceptar lo inevitable. Frente a eso, cultivaban la ataraxia, una serenidad inquebrantable que surge cuando uno acepta lo que sucede sin resistencia. Su método era simple pero profundo: observar cada pensamiento que surge, cuestionarlo y mantener solo aquellos que son racionales, justos y útiles. Practicaban la dicotomía del control, una herramienta mental que los protegía del caos emocional. Si depende de ti, hazlo con excelencia; si no, acéptalo con paz. Además, utilizaban la adversidad como una forma de entrenamiento. Cuando llegaban tiempos difíciles, no se lamentaban. Los veían como oportunidades para ejercitar el alma, del mismo modo que un atleta agradece el peso, que fortalece sus músculos. Séneca decía que los dioses ponen pruebas a los hombres buenos, no para destruirlos, sino para que se superen a sí mismos. La disciplina estoica también se reflejaba en su lenguaje. Evitaban las palabras vacías, las quejas o los juicios innecesarios, porque sabían que el lenguaje moldea la mente. Vivían con sobriedad, conscientes de que los placeres excesivos nublan la claridad del juicio. Por eso practicaban la premeditatio malorum, la visualización de las desgracias posibles, no por pesimismo, sino para prepararse emocionalmente y reducir el impacto de lo inesperado. Cuando imaginaban perder lo que amaban, aprendían a valorarlo más y a no depender de ello para su felicidad. En su vida cotidiana, mantenían un orden interno reflejado en lo externo. Una vida simple, libre de distracciones y con un propósito claro. El sabio estoico no busca evitar el dolor, sino usarlo para crecer. Su mente se mantiene firme porque ha aprendido a observar sin reaccionar, a comprender sin juzgar, a actuar sin apego al resultado. Esa calma que irradiaban no era debilidad, sino dominio. Dominio sobre el único territorio verdaderamente propio, la mente. Así lograban la libertad interior más grande de todas, la de ser dueños de sí mismos, incluso en medio del caos del mundo. Para los estoicos, dominar la mente no era una teoría bonita ni un ideal lejano. Era una práctica diaria, casi espiritual, que moldeaba su carácter y su destino. Ellos sabían que la mente humana es cambiante, influenciada por los deseos, los temores y las opiniones de los demás. Por eso, su meta era alcanzar una fortaleza interior tan firme que ninguna circunstancia externa pudiera romperla. A esa fuerza la llamaban apatheia, que no significaba insensibilidad, sino libertad frente a las pasiones destructivas. Entendían que sentir miedo, tristeza o ira es natural, pero dejar que esas emociones gobiernen las decisiones es una forma de esclavitud. El sabio estoico no huía del dolor, lo miraba de frente y lo analizaba hasta comprender su causa. Al hacerlo, lo transformaba en aprendizaje. Vivían con una conciencia constante de la muerte, no con tristeza, sino como recordatorio de que cada momento importa. Marco Aurelio meditaba: actúa como si cada acción fuera la última de tu vida. Esa reflexión lo mantenía enfocado, evitando la pereza, la vanidad y el orgullo. La memento mori, recuerda que morirás, no era una idea sombría, sino una fuente de claridad mental. Cuando recuerdas que todo es transitorio, te vuelves inmune al miedo y agradecido por lo que tienes. Los estoicos también entendían el poder del entorno. Sabían que la mente se contamina fácilmente con la negatividad, por lo que elegían con cuidado sus influencias. Buscaban conversaciones sabias, lecturas edificantes y compañía de personas virtuosas. Su propósito era vivir en armonía con la razón universal, el logos, una inteligencia divina que ordena el cosmos. Cuando algo salía mal, no lo veían como injusticia, sino como parte del orden natural que aún no comprendían. Otra práctica esencial era la autoobservación constante. Cada día se analizaban con sinceridad, reconociendo sus errores sin culparse, pero con la intención de corregirse. Séneca decía que el alma debe revisarse, como un soldado revisa su armadura antes de la batalla. Y cada noche, antes de dormir, repasaban sus acciones con preguntas como: ¿he actuado conforme a la virtud?
he sido guiado por la razón o por la pasión. Ese hábito les daba claridad y los hacía dueños de su mente con el tiempo. El estoico sabía que no podía controlar los hechos, pero sí su respuesta a ellos. Así, mientras otros se desesperaban ante el infortunio, él conservaba una calma imperturbable. No porque no sintiera, sino porque había aprendido a ver la realidad sin filtros, sin dramatismos, sin expectativas. Su felicidad no dependía del éxito, del poder o del placer, sino de la coherencia con sus principios. En el silencio de su mente, encontraba una paz más duradera que cualquier placer efímero. Y en esa serenidad, el estoico descubría lo que muchos buscan toda la vida sin encontrar: la libertad interior, la que nace cuando nada externo puede alterar tu alma. El control mental también implicaba dominio del cuerpo. Los estoicos practicaban cierta austeridad física, dormían en el suelo algunas noches, comían con moderación y soportaban el frío o el calor sin queja. No era castigo, sino entrenamiento. Así aprendían a no depender del confort para sentirse en paz. De ese modo, cuando llegaba la adversidad real, su mente ya estaba preparada. Además, los estoicos creían en el poder de la reflexión escrita. Marco Aurelio escribía sus pensamientos no para otros, sino para sí mismo, como recordatorio de sus valores y debilidades. Sus meditaciones son el testimonio de una mente que busca mantenerse firme en medio del deber, el poder y el caos. Al escribir, el estoico ordenaba su mente, limpiaba su juicio y encontraba equilibrio. Finalmente, entendían que el mayor enemigo no era el mundo, sino el ego. El ego exige, teme, se compara y sufre. La razón, en cambio, observa, comprende y actúa con sabiduría. Por eso el estoico busca la humildad, reconocer que forma parte de un todo más grande, que su papel en la vida es breve y que lo único que realmente puede perfeccionar es su carácter. Esa conciencia lo libera de la ansiedad, de la envidia y del deseo de controlar a los demás. Así, poco a poco, su mente se vuelve imperturbable. No porque no sienta, sino porque entiende. No porque no le afecte el mundo, sino porque ha aprendido a caminar dentro de él con serenidad. Para los estoicos, el control mental no era un fin, sino un camino, el camino hacia la sabiduría, la virtud y la libertad interior absoluta. Y así, los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, sino en gobernarnos a nosotros mismos. Cuando aprendemos a controlar la mente, dejamos de ser prisioneros del miedo, del deseo o de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia paz. No puedes elegir lo que la vida te trae, pero siempre puedes elegir cómo responder. Cada día es una oportunidad para entrenar la mente, cultivar la calma y vivir con propósito. Así que recuerda, no busques que el mundo sea más fácil, busca tú ser más fuerte. Si este mensaje te hizo reflexionar, deja tu like. Suscríbete y comparte este video para seguir aprendiendo juntos sobre la sabiduría estoica y el arte de vivir con serenidad.